El Evangelio de este domingo, amigos, según San Marcos, se encuentra Jesús con un leproso y podemos leer en el texto, escucharemos cuando vayamos a celebrar la Eucaristía. Dice, en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Dice el Evangelio que Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Yo destacaría en primer lugar el atrevimiento del leproso, puesto que era una persona maldita, según la mentalidad judía. Se acerca a un pueblo, se acerca a un lugar habitado. Eso ya es romper realmente algo muy grande, es un prejuicio del pueblo. En segundo lugar, dirigirse al maestro, a aquel personaje importante considerado el Mesías. Y le dice, si quieres, puedes curarme. Y es cuando Jesús dice que sintiendo lástima le toca. Eso era impensable, nadie podía tocar a un leproso, puesto que se convertía en una persona contaminada, en una persona de alguna manera que también sería rechazable de la misma sociedad. Y le dijo, quiero, queda limpio. Este es el hecho. En segundo lugar, lo que yo descubriría y os brindo este domingo es la experiencia de diálogo como experiencia de fe. La fe no es creer simplemente lo que no se ve. La fe es acoger a una persona, en este caso a la persona de nuestro Señor Jesucristo que está vivo. La fe es confiar en Él y expresarnos ante Él tal y como somos, con nuestros problemas, con nuestras crisis y nuestras dudas. Este leproso está hecho polvo, está dolorido y se siente marginado, y desde esa experiencia se atreve a hablar con Jesús. Para nosotros también es una llamada. Nosotros somos leprosos, es decir, la lepra es un símbolo del pecado, somos pecadores. Y en muchos momentos descubrimos y experimentamos pues no sé, la soledad, la tentación, a veces incluso el mismo pecado en el que caemos. Y en esas circunstancias a veces nos deprimimos y nos encerramos en nosotros mismos, el orgullo nos puede, o a veces la desesperación. Y en esta postura, en esta situación, es cuando podemos y debemos pedirle, al escuchar nosotros la llamada de Jesús este domingo, como el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor nos toca, el Señor es misericordioso, el Señor es paciente, nos quiere y nos dice, quiero, queda limpio. Qué importante que tengamos esta experiencia. Esta es la experiencia de la fe. Por eso os decía antes que la fe no es simplemente una teoría, un conocer, una revelación, conocer unos dogmas. La fe es una relación. La fe se hace oración. Y esto es lo que tiene el leproso, que dialoga con Jesús, se abre al misterio y le pide, le suplica desde la verdad de su corazón, desde su propia necesidad. ¿No es esto acaso lo que encontramos también en María, en el diálogo con Dios a través del arcángel? Dice, ¿cómo será eso que no conozco varón? Cuando el arcángel le dice que va a ser la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios. Y María dice, aquí está la esclava del Señor. Se produce ese diálogo. Yo creo que María sigue sin confiar, sigue sin entender lo que el arcángel le está diciendo. Pero María abre su corazón. Aquí está la esclava del Señor. Si Dios lo dice, será. Esto es la fe. Mi pregunta finalmente ¿es esta nuestra postura de fe? ¿Es esta también nuestra experiencia personal? ¿Nuestra fe es una fe madura o es una fe impersonal, una fe tradicional que no complica, es decir, que no imbrica toda nuestra existencia y toda nuestra vida? Para tener una fe madura y personal, en ese diálogo personal con Jesús, para salir de nuestra lepra, de nuestro pecado, en primer lugar, hemos de confiar en Dios, que es más grande que nosotros. Hemos de abandonar tanto la postura derrotista como la postura soberbia del querer que lo sabemos todo o que no tenemos solución. No, Dios es más grande. En segundo lugar, hemos de integrarnos en la comunidad. Y ese integrarse en la comunidad significa vivir la fraternidad, aceptar la lepra también del hermano, es decir, su pecado, sus limitaciones, sus tentaciones. Y juntos vamos caminando. Esta es una experiencia de fe madura. A veces, cuando no somos así, rechazamos ante un escándalo, ante un pecado del hermano, de la misma iglesia, decimos, ya no creo o yo me aparto. Eso es típico de una fe inmadura. Y en tercer lugar, exige de nosotros la responsabilidad de formarnos. Es decir, no podemos vivir la fe madura, no podemos dialogar con Jesús, no podemos salir de nuestra situación de lepra, de pecado, si no conocemos la Sagrada Escritura, si no nos formamos bíblicamente, si no conocemos la palabra de Dios. Esto también es una llamada a las comunidades cristianas, a las parroquias. Si a veces recibimos los sacramentos sin saber lo que recibimos, es también una llamada para entrar en una escuela de formación que debe ser la parroquia, donde Dios a nosotros nos sale al paso y al encuentro.
A veces yo me pregunto como pastor, como sacerdote, digo, estoy catequizando, estoy instruyendo a mis feligreses, estoy instruyendo a los niños, a los padres, y yo me pregunto, pero a través de esa catequesis, ¿estoy llevando a mi comunidad, a las personas concretas, individuales, les estoy llevando el encuentro personal con el Señor? Es decir, mi gente, mi comunidad, ¿tiene experiencia de que Dios le escucha? ¿Tiene experiencia de ese encuentro personal con el Señor? Hermanos y amigos, este es el reto y esto es lo que a mí me sugiere el milagro de esta semana que nos plantea el milagro de Jesús hacia el leproso. Un encuentro personal con el Señor exige de nosotros apertura, generosidad, humildad y sencillez, una gran confianza. No nos desanimemos, aunque tengamos y vivamos a veces en la tentación, porque la gracia de Dios, porque Dios nos toca en Cristo Jesús y nos dice, ánimo, quiero, queda limpio. Que se te grabe esto en el alma, esta frase de Jesús, porque si curó al leproso, también Jesús quiere curarnos a ti y a mí. Hermanos y amigos, feliz día.